Hola, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, Ok, bien. sí se escucha. Vamos a dar inicio a este pequeño webinar, que en realidad es un proyecto que desee iniciar a principios de año, pero por diversas cuestiones lo terminé posponiendo. Pero es mejor nunca que tarde, así que voy a dar un pequeño repaso de lo que se busca, ¿no? En este curso. Para eso es este webinar. A lo que también espero recibir una retroalimentación de ustedes y me digan, ¿no? Si es que también quisieran que se añada algo más en el contenido, ver algunos puntos específicos. Primero quisiera empezar preguntando si alguno es estudiante, puede levantar la mano, si es estudiante de la universidad todavía y no tiene experiencia en obra. Creo que la mayoría. De hecho, este curso lo trato de dirigir hacia estudiantes sobre todo, con la finalidad de que cuando lleguen a obra o cuando salgan de la carrera puedan incursionar en la metodología BIM sin ningún problema. A ver si puedo compartir. ¿Dónde está la presentación? Aquí está, desde el principio. Ok, se era hacia la otra pantalla. Bien, creo que no va a haber problema si lo comparto desde acá. Bien, ya, entonces, cuando uno sale de la universidad y entra a obra, generalmente uno desconoce los procesos constructivos de un proyecto. ¿Cómo inicio? ¿Qué tengo que supervisar? ¿Qué tengo que ver? Se choca con un mundo muy diferente a lo que nos enseñaron en la universidad, donde se nos muestra cálculos estructurales, determinar momentos, determinar cortantes, cuánto de acero tengo que calcular, la cuantía mínima, cuánto de hormigón pretensado tengo que hacer el cálculo para un puente o el tema de vías, ¿no? Determinar los momentos en las rieles. Y en la vida laboral, actualmente el mercado de la construcción priman lo que son construcciones en vertical, sobre todo lo que son edificios y lo que son viviendas. Y al momento uno de entrar en el mundo laboral y chocarse con este tipo de proyectos, se entra a la pregunta, ¿cómo encara un proyecto de construcción? ¿Cómo puedo construir, incluso, ¿no? Para los que quieran construir su casa, ¿cómo inicio para construir mi casa? ¿O cómo inicio para construir una vivienda? Ya que de una manera nos dicen nuestros familiares o algún conocido, ¿no? Ya que eres ingeniero, constrúyeme mi casa, ¿no? Entonces, y ahí, si es que a alguno le surge la curiosidad y se pregunta, ¿cómo puedo empezar a construir una casa? ¿Qué tengo que hacer primero? Entonces, para ello, este curso bueno, este webinar vamos a iniciarlo haciéndonos esas preguntas. ¿Cómo iniciar un proyecto? ¿Cómo nace un proyecto de vivienda? Entonces, un proyecto nace desde una problemática donde tenemos un cliente, tiene un terreno y tiene un objetivo claro, ¿no? Quiero construir una vivienda. Entonces, ¿cómo construimos una vivienda? Para iniciar, tenemos que iniciar sabiendo el programa arquitectónico. ¿Cuál es la necesidad del cliente? Si quiere una vivienda unifamiliar, entonces, ¿cuántas personas quiere que habiten su casa? ¿Cuántos dormitorios va a requerir? ¿Cuántos baños? ¿Qué tamaño de sala, si es que quiere una sala? Si es que quiere un estudio o una oficina, programarla, una sala con tiendas, si va a ser una vivienda de dos, tres niveles, si va a contar con patio trasero, iluminación artificial o iluminación natural, si es que va a tener algún tragaluz. Entonces, todos esos temas arquitectónicos entran en el programa arquitectónico y aquí es donde entra el tema de los arquitectos, ¿no? Ya que eso es algo también que nos pasa a nosotros, que no nos enseñan cómo diseñar. Sabemos en teoría cómo construir, pero no cómo diseñar. Entonces, muchas veces esto aquí uno puede recibir asesoría desde un arquitecto. La verdad, en arquitectura, este tema del diseño se ve a profundidad de una manera muy
cabal y muy completa. Entonces, eso nada que discutir a los arquitectos, ellos tienen un buen arquitecto, ¿no? Tiene un buen criterio al momento de querer diseñar, desde el tema de funcionalidad, el cómo programar el diseño, la estética y muchas otras cosas que se ven en diseño. Entonces, uno puede investigar, tratar de meterse en el mundo, lo cual es recomendable, incluso para tener ciertos criterios básicos, ¿no? De dónde poner el baño, por ejemplo. Entramos al programa arquitectónico y una vez definimos cuáles son los requerimientos del cliente, pasamos al análisis de emplazamiento. Si lo que quiere el cliente, entren al terreno. ¿Acaso sus 5 dormitorios pueden entrar en 30 metros cuadrados o, perdón, en 300 metros cuadrados? Entonces, tenemos que indagar eso. La forma del terreno, la topografía, el relieve que tiene, el tema de la zonificación en la parte del Código de Urbanismo y Obra, en qué zona se encuentra, todo eso termina determinando el análisis de emplazamiento. Y la viabilidad económica. Una vez determinamos la viabilidad económica, obviamente, el cliente va a poder pagar por el diseño que le estamos haciendo, si es que sí, si es que no, si es que se pueden hacer un proyecto un poco más pequeño o se puede hacer un proyecto por fases, construyendo primero un nivel y luego en unos años el siguiente. Entonces, este es el primer paso al momento de querer diseñar. Y es que si no tenemos un programa arquitectónico, o sea, ¿qué quiere el cliente? ¿Qué requiere el cliente? El análisis de emplazamiento, cuál es el tipo de terreno con el que cuenta el cliente y la viabilidad económica, cuánto dinero está dispuesto a pagar el cliente por el proyecto. Entonces, nos quedamos estancados. Y pasamos ahora a la importancia del diseño y la planificación. Entonces, dentro de lo que es la planificación, lo que se busca es reducir la cantidad de errores que se pueda tener al momento de construir. Entonces, cuando nosotros buscamos planificar, lo que buscamos es un flujo de trabajo donde ya definimos qué tareas se van a hacer y una vez definidas estas tareas también identificamos cuáles son los problemas que se puede tener al momento de ejecutar un proyecto. Lo que buscamos entonces es hacer menos retrabajos, o sea, reducir la cantidad de rehacer un trabajo que ya se debía haber hecho. Van a toparse cuando entren al mundo laboral que muchas veces se construye un muro, se levanta un muro y hacer el revoque suele ser mucho más beneficioso para el constructor, así que directamente entran y revocan, sin que se hayan puesto las instalaciones, sin que se hayan puesto el ducteado de la parte eléctrica, las instalaciones sanitarias, lo cual significa que al momento de entrar las instalaciones se va a tener que volver a picar, a romper el revoque que ya se hizo y esto aquí va a recurrir en un retrabajo. O sea, se va a tener que volver a picar el revoque y se va a tener que volver a revocar, lo cual significa que se va a tener que pagar de nuevo ese trabajo que ya se había hecho. Entonces, con la planificación lo que se busca es eso, que hayan actividades que no entren antes de tiempo. Datos fiables. Cuando tenemos un proyecto, lo que queremos es saber las cantidades precisas de los materiales que vamos a ocupar, la cantidad precisa del volumen de trabajo que se requiere. Esto de aquí porque al momento de generar planilla o al momento de querer generar el pedido de materiales, sí o sí tenemos que saber cuánto de material voy a ocupar. Si es que me falta material, va a implicar que voy a entrar en una fase de espera, lo cual significa un gasto para el proyecto, lo cual significa que voy a tener personas esperando que llegue el material. Muchas veces ocurre esto en proyectos grandes, donde por falta de 20 bolsas, 50 bolsas de cemento, no se puede avanzar, el proyecto se queda parado y se tiene personas ahí esperando porque no hay material. Ya sea porque por algo tan simple como bolsa de cemento o algo mucho más simple como tornillos. En un caso, por ejemplo, en este proyecto que les muestro, se ha dado el caso de que no hay tornillos para hacer la instalación del cielo falso. Entonces, si no se puede colocar el cielo falso, no se puede avanzar con la parte de lo que va por encima del cielo falso. Entonces, hay una espera, hay una cola de espera, lo cual significa que tengo el personal esperando porque no puede poner el cielo falso porque no hay tornillos. Entonces, y no hay tornillos porque dentro del cómputo del pedido que se hizo, no se tomaron en cuenta, no se hizo una correcta medición del proyecto. Entonces, este es uno de las cosas que tenemos que tomar en cuenta y el control presupuestario, que es lo que suele importar a nosotros como constructores o como ingenieros realmente,
van a toparse que al final lo que nosotros vemos como ingenieros es resolver problemas y el problema que más nos atañe es el tema presupuestario, o sea, el costo. El costo del proyecto real, cuánto voy gastando, cuánto voy desembolsando en el costo y en el proyecto y cuánto puedo ir reduciendo si es que hago una correcta planificación para que las actividades no me generen retrabajo ni colas de espera y mejor aún, ¿no? Optimizar el tema de los recursos. Entonces, para hacer esto, el control presupuestario requerimos sí o sí un metrado. Con metrado me refiero a la determinación de las cantidades que voy a ocupar para el proyecto, que no me falte material ni que me sobre. Entonces, para ajustar también esto, el diseño y el coste en tiempo real. Criterios básicos de diseño en Revit. Esto hablábamos de la planificación. Ahora hablemos de Revit. El curso que estoy tratando de dar está enfocado en la metodología BIM usando Revit en viviendas unifamiliares. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que tiene Revit? ¿O por qué no usar otros programas como AutoCAD, como Vectorworks o como Archicad, ¿no? Entonces, las ventajas que tiene Revit o algunos de los criterios que podemos ocupar de Revit, primero son las familias parametrizadas. Revit tiene familias. Las familias son elementos de Revit o componentes que tiene Revit y estos componentes se pueden colocar con información. Y esta información, al ser parametrizada, o sea, al tener medidas, al tener datos, puede ajustarse de acuerdo a las necesidades que queramos. A ver si me permite rayar, por ejemplo. Ah, ¿me enviaron mensajes? Ok. Entonces, me refiero a que, por ejemplo, en Revit yo puedo agarrar y diseñar una, un pequeño registro, una caja de registro para instalación sanitaria. Esta caja de registro tiene dimensiones de ancho y también de altura. Entonces, la ventaja que tiene Revit es que yo con una familia parametrizada puedo crearme una pequeña familia y puedo ajustar esto de acuerdo a las necesidades del proyecto que tenga. Entonces, un pequeño cubo o un pequeño objeto en este caso, puedo tener que tenga un ancho, digamos, de 30 por 30 por una altura de 50 centímetros. O lo mismo, puedo hacer que tenga un ancho de 80 por una altura de 30 centímetros. Entonces puedo jugar con este dato de acá, con este dato de acá y con este dato de acá. Y todas las medidas o todos los datos o la información que tenga este registro, ya lo voy a tener computado. En este caso, voy a tener computado el volumen, voy a tener computado el área, voy a tener computado incluso datos que tenga internamente, digamos que tenga adentro del registro las caras de ladrillo, ya que si lo hago de ladrillo de hormigón, puedo tener internamente de cuántos ladrillos voy a ocupar en caso de hacerlo de distintas medidas. Entonces voy a tener el área de los ladrillos o la cantidad de ladrillos. Incluso puedo añadir otros temas como la cantidad de mortero que le voy a echar, la excavación, el volumen de excavación que puedo tomar. Puedo colocar incluso la capa pobre, un parámetro de capa pobre. Entonces, toda esta información puedo ir obteniéndola directamente con una familia parametrizada, modificando solamente datos de ancho y modificando la altura. Entonces, esta es una de las ventajas que tiene Revit en comparación con otros programas, las familias parametrizadas. Niveles y rejillas. Los niveles y rejillas quizás son uno de los modos de trabajo de Revit. Es algo complejo al momento de que uno quiere trabajarlo, en el sentido de que si uno no sabe usar bien esta parte de acá, le va a dar muchos más problemas que soluciones al momento de querer diseñar. Entonces, este es uno de los conceptos más importantes que uno tiene que conocer al momento de hacer un modelo. Con niveles, a ver si puedo abrir un modelo de Revit. A ver si puedo compartir. Compartir. Está el señor Revit. Ahí va. Ok, ya. Entonces, este, por ejemplo, es un modelo estructural. Los niveles hace referencia a esto de acá. Estos son los niveles. Entonces,
Con los niveles yo puedo establecer cuáles van a ser las alturas que voy a ir teniendo mi proyecto. Entonces, ¿cuál es la ventaja y desventaja con los niveles? La ventaja es quizás que yo puedo jugar directamente con estos niveles para hacer un diseño mucho más eficiente. Entonces, a ver si puedo modificarlo desde aquí. Aquí. Creo que este está enlazado. Digamos que en vez de 3 metros, yo diga que mi proyecto va a estar a 4 metros. Modificando el nivel, puedo modificar elementos que están dentro de este nivel. Entonces, esta es quizás una de las mayores ventajas que tengo al momento de diseñar con Revit, y es que con modificar los niveles, el proyecto ya me puede ir modificándose, que sea 3 metros. Entonces, si ven, entonces lo que estoy haciendo aquí con el juego de niveles es modificar las alturas de las columnas. ¿Cuál es el problema? Que si está mal modelado, si hay un problema, hace rato si vieron me dio un error, es que puedo ir teniendo estos inconvenientes que este modelo no está bien vinculado con esta parte de acá y aquí me está dejando un vacío. A ver si me lo muestro con textura. Aquí está. Aquí estoy dejando un vacío. Entonces tengo, si se mueve uno de estos niveles o estoy haciendo mal uso de los niveles, entonces toda esta configuración de diseño me va a botar un error garrafal. Y esto va a significar que o estoy haciendo crecer los muros más de lo debido o no los estoy haciendo crecer, por ejemplo. Lo cual va a significar que voy a tener un mal metrado, un mal cómputo, un mal diseño y el modelo no va a ser fidedigno a lo que se busca en una construcción. Entonces, por eso el tema de los niveles es uno de los temas más fundamentales al momento de diseñar. Se inicia con los niveles y si tenemos problemas con los niveles, porque por ejemplo en este caso hay demasiados niveles que se vuelven un pequeño problema al momento de navegar si uno es nuevo en el modelo, entonces es importante ir conociendo esta parte de acá. A ver, voy a volver a la presentación. Entonces, oye, no era esta. Perdón, era esta. Ahora sí, ok. Se ve la presentación, ¿no? Entonces, lo siguiente son fases de proyecto. Esta es una de las herramientas que tiene Revit. Es un poco compleja de usarla. La ventaja de las fases de proyecto es que dentro de Revit se pueden poner elementos que ya se han construido, que no se van a construir, que se van a demoler, elementos que están planificados para después. Y esto aquí nos permite como gestionar de manera visual el contenido de nuestro proyecto. Entonces, es una de las herramientas que tiene Revit a comparación de otros programas. Y el elemento más importante de Revit en este caso o para este curso son las tablas de planificación. Las tablas de planificación son tablas que nos muestran las cantidades de computadas del modelo. Esta es la herramienta más poderosa que tiene Revit para la obtención de información. Volviendo al modelo para que, a ver si caigo a la primera. Entonces, Revit. Sí. Ok. Por ejemplo, en el caso de las tablas de planificación, puedo tener tablas de el volumen de columnas, puedo tener tablas de excavación, puedo tener tablas de la cantidad de fierro que puedo ir requiriendo en el caso de este proyecto estructural, la cantidad de volumen de viga de arriostre. Y en el caso de proyectos un poco más complejos, a ver si me lo permite abrir, no, no es este. Por ejemplo, en este proyecto un poco más complejo, mis tablas de planificación van desde el contrapiso, distintos contrapisos, cielo falso, los distintos cielos falsos tanto en baño, tanto en la parte de cielos de placa, de yeso o cielos rasos. También las habitaciones, la clasificación de las habitaciones que puedo ir teniendo. El tipo, en este caso hay balcones, hay baños, hay habitaciones de servicio, áreas de estudio, hay suites. También datos como los datos hidrosanitarios, los puntos hidrosanitarios como los puntos de aire, los puntos de desagüe, las duchas que hay en el proyecto, los inodoros. Entonces, con Revit puedo ir teniendo todas estas cantidades y ya sé, por ejemplo, en este proyecto,
¿Cuántos lavamanos voy a ocupar? Que van a ser 10. ¿Cuántas lavadoras se van a requerir? Que van a ser 8 lavadoras. ¿Cuántos inodoros del tipo de material INSEPA, en este caso, voy a requerir? Que son 8. Entonces, esta es la mayor ventaja que tiene Revit en cuanto a tablas de planificación. Y con esto yo ya puedo hacer los pedidos. Puedo determinar, en el caso del cielo falso, cuánto material de cielo falso voy a ocupar. En este caso voy a necesitar 61 metros cuadrados de placa de yeso. Entonces, este va a ser mi pedido al momento de hacer este ítem. Entonces, seguimos con el proyecto o con la ¿Podría exhibición. mostrar en 3D, por favor, ese proyecto? ¿Quiere verla en 3D? Sí, por favor. A ver si lo tengo por acá. Aquí hay una copia. Entonces, este es el proyecto. A ver si lo logran reconocer. Green Tower. No es Herbeni Tower, pero se parece. Entonces, este es uno de los proyectos Es que, de Macororo. cerca. Entonces, este es uno de los proyectos con los que la metodología BIM, en este caso Revit, ha sido usado para determinar en este caso las cantidades, ¿no? El cómputo de materiales que se está requiriendo en cada uno de los distintos tipos de pisos que se quiere. Entonces, esta es una muestra de lo que se puede hacer en Revit. Claro que no vamos a llegar a este nivel de diseño porque vamos a tardar bastante, pero con que entiendan que en una vivienda unifamiliar lo que se puede hacer, o sea, en una vivienda unifamiliar se puede hacer mucho más porque el proyecto es más pequeño, entonces se puede usar mucho más de manera más eficiente Revit. En este caso, o en este tipo de proyectos usar Revit es necesario, pero milimétricamente, porque equivocarse o hacer mal modelado uno de estos diseños significa que voy a repetir este error en cada uno de los pisos. Entonces, si está mal modelado alguno de los elementos o estoy computando mal alguno de los elementos, en un proyecto grande esto se va repitiendo bastante. A diferencia de un proyecto de vivienda unifamiliar, quizás si yo me equivoco en 2 metros cuadrados, esos 2 metros cuadrados van a implicar que me estoy equivocando solo 2 metros cuadrados en un muro o en dos pisos, ¿no? En un nivel o en dos niveles. En cambio, aquí 2 metros cuadrados, que son 30 pisos, van a implicar que van a ser 60 metros cuadrados, por poner un ejemplo, ¿no? De un error de 2 metros cuadrados puede ir acarreando un error mucho más grande al momento de hacer cómputos. Entonces, la idea es esa, ¿no? Entender las limitaciones que tiene obtener cómputos precisos y obtener cómputos mucho más rápidos. Entonces, la eficiencia contra la precisión. Entonces, vamos a enseñar ambos métodos para el proyecto, o bueno, para el curso, ¿no? En este caso. Entonces, voy a seguir compartiendo la presentación, que ya se me acaba el tiempo. Compartir. Entonces, hablamos de la planificación. Entonces, para planificar, entonces primero vamos a iniciar con el modelo arquitectónico. Dentro del curso vamos a iniciar con un modelo arquitectónico de una vivienda. Si es que ustedes quieren empezar se lo recomendaría, con una vivienda. O sea, que ustedes digan, ok, quiero construir mi casa o quiero construir la casa de mis padres o quiero diseñar la casa de mis tíos. Hablen con algún familiar o se consigan, ¿no? Unos planos reales y empecemos con esto. Si ustedes quieren hacerme el seguimiento para los que quieran y estén interesados en el curso y quieran empezar, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con modelar arquitectónicamente. Para ello vamos a iniciar con un modelo en AutoCAD, bueno, en realidad planos en AutoCAD o planos en PDF. Cómo importar estos planos, cómo pasar del CAD a Revit para hacer el diseño arquitectónico o el modelado arquitectónico. El siguiente paso va a ser la coordinación entre disciplinas. En este caso, no me voy a indagar mucho en el tema de hidrosanitario y eléctrico, pero sí vamos a ver algunas. El proyecto se va a trabajar en el curso, sí, va a ser de 2 niveles. No va a ser la casita que mostré en un comienzo, ¿no? Va a ser de 2 niveles, vamos a tratar de meter la mayor cantidad de ítems problemáticos. Una vez creado la coordinación, o sea, limpiado el modelo arquitectónico con el estructural, pasamos a definir las plantillas.
este es el elemento más importante porque este es lo que se va a usar para continuar con el siguiente proyecto. Entonces la plantilla va a ser el elemento de referencia con el que se va a trabajar. Y luego la extracción de cómputos. Entonces los datos de las tablas de planificación. A ver, ya. Entonces, bueno, hablemos un poco de la resolución estructural. Entonces, pasamos de un plano CAD a modelar arquitectónicamente y una vez modelado arquitectónicamente, pasamos a solucionar el tema estructural. Esa es más o menos la metodología que se suele seguir y es que muchas veces se pasa del diseño a la parte estructural. Empezamos con el diseño y luego vamos al esqueleto. Siguiente, el tema de cómo se ejecuta una obra. En el caso de los proyectos se suele usar el concepto de obra gruesa y obra fina, pero también hay un concepto que son la obra gris, ¿no? La obra gruesa tiene que ver con la parte estructural, la obra fina con la parte ya de revestimientos, o sea, la parte bonita, la parte estética, revestimientos, pisos, carpinterías, la parte de puertas, ventanas, blindex, y la obra gris es el medio de ambos, ¿no? En este caso, los ladrillos, tabiquerías, cielo falso, las instalaciones, las partes de aislamiento, todo lo que tenga que ver con la parte sucia, por así decirlo, de la obra, ¿no? O el intermedio entre la parte estructural y la parte de arquitectura. Entonces, a ver, hay otra pregunta más. Si baja. Ah, ya. Vamos a aprender, sí, exacto. Se va a aprender a hacer tanto la parte parametrizada de familias, pero también crear una plantilla que les pueda servir para que continúen con un nuevo proyecto de vivienda o algún proyecto que quieran iniciar, ¿no? El seguimiento y control en Revit. Entonces, vamos a ver primero el avance real y el planificado. Simularemos un proyecto de construcción y cómo se hace una planilla de construcción al momento, o cómo se puede hacer, ¿no? Una planilla de seguimiento de obra, que es lo que al momento de ser uno residente es una de las herramientas más importantes. Muchas de las cosas se hacen en Excel o se anotan en un plano y el plano se moja, el Excel no muestra visualmente qué es lo que se ha ejecutado realmente y entonces queda como número. Entonces en Revit se puede computar de manera más precisa y se puede tener un registro del avance real. La detección de desviaciones o algunos problemas de interferencia, vamos a verlo esto también en Revit. Al momento de hacer diseños van a ver que van a haber problemitas y con Revit se puede detectar, entonces se pueden dar soluciones a algo. Y los informes de obra, ¿no? En este caso, el informe de obra directamente vamos a obtener con planos de seguimiento de obra. ¿Cuál es el avance de la obra semanalmente o cómo se puede hacer un avance de obra semanal? Entonces, otro de los puntos que vamos a ver va a ser el cómputo para las compras y control de presupuesto. Entonces, con las tablas de planificación vamos a obtener la cantidad de materiales, pero además vamos a programar tablas para determinar los materiales de manera mucho más precisa. O sea, con Revit yo puedo obtener cuántas bolsas de cemento voy a ocupar en el revoque. Esto aquí, a través de tablas de planificación, puedo programar fórmulas en función del rendimiento y obtener estos datos. ¿Cuánto cemento voy a ocupar? ¿Cuántos litros de pintura voy a ocupar? ¿Cuántas lija, en algún caso, si queremos hacer, ¿no? Entonces vamos a limitarnos, en este caso nos vamos a limitar un poco en el tema de los ítems un poco más grandes o los que son mucho más pesados al momento de hacer planilla, ¿no? O sea, no me voy a decir cuántos clavos voy a ocupar para hacer un encofrado, ¿no? Vamos a limitarnos netamente a cuántas tablas, por ejemplo, y no tanto a las pequeñeces, ¿no? Seguimiento para el pago de planillas. Una vez tenido el modelo, nosotros podemos ir creando parámetros en Revit para hacer el seguimiento de qué es lo que se ha avanzado y computar, ¿no? Cuánto se ha avanzado, cuál es la cantidad de trabajo que se ha ido haciendo semanalmente y con esto hacer también el seguimiento del proyecto, hacer la planilla y ver realmente el avance de la obra, tanto el avance financiero como el avance métrico, ¿no? Y el control de presupuesto. Entonces, una vez determinado las cantidades avanzadas, puedo ir haciendo el control de presupuesto. Podemos simular los ítems para hacer un presupuesto de una vivienda, eso vamos a hacerlo. Y de acuerdo a eso vamos a ir simulando también cuánto es que se va desembolsando en el proyecto. Para luego pasar entonces a lo que sería el diseño BIM. Entonces pasamos de un diseño de planificación, o sea, que el cliente nos diga cómo quiere hacer su casa, a hacer el modelo arquitectónico o la propuesta arquitectónica
Determinamos cuáles van a ser las fases de ejecución. En este caso van a ser las partes de obra gruesa, la obra gris y la obra fina. Cuáles van a ser los entregables que se van a ir haciendo, cuánto es lo que voy a ir ejecutando. Y de acuerdo a esto, voy a hacer el seguimiento del proyecto. Realmente, cuántos son los muros que se ha ido avanzando semanalmente, cuánto es la cantidad de revoque, cuánto es la cantidad de pisos o la cantidad de metros cuadrados de pisos que se ha ido ejecutando. Eh, y además de eso, dentro de lo que es el seguimiento, también vamos a hacer la revisión. Qué raro que sí se puede hacer cómputo de encofrado. Hay maneras. En este proyecto, bueno, en este no lo hice, en el 18 sí se hizo el cómputo de encofrado. Lo quería descargar, pero no me lo pasé. Pero sí se puede hacer en encofrado. Hay maneras. Hay maneras sencillas y maneras mucho más complejas, ¿no? Y por último, el cómputo y presupuesto, ¿no? Que es el cálculo de los materiales y también la estimación económica. Entonces,